historia de José que encontramos en el libro de Génesis es la historia de un hombre sencillo, transformado por medio de la gracia en un hombre excepcional. Aún así, su conmovedora e inspiradora historia no habla de él, ni de sus capacidades humanas, sino de la ayuda sobrenatural, de la gracia soberana de Dios obrando por medio de él. Su historia es muy conocida: una túnica de colores, el amor de su padre y sueños proféticos que exaltaban la vida de José por encima de la de sus hermanos, fueron el desencadenante de una serie de acontecimientos relacionados con celos, envidia, hostilidad, rechazo, cuyo desenlace resulta en un encubierto plan de asesinato. Sentimientos de odio alimentaron el corazón de estos hermanos, generando una conducta criminal que los llevó a vender a su hermano como esclavo. Las cosas no fueron fáciles para el joven José. Traicionado por sus hermanos, su vida parece ir dando tumbos con una serie de incidentes tristes y dolorosos. Pero el Señor está en perfecto control de todo. Su providencia estaba con José y le extendió su misericordia. Es así como vemos a un José de ser despreciado por sus hermanos, metido en una cisterna, vendido como esclavo, acusado falsamente, arrojado en una prisión, convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Aquel joven soñador que en las noches se acostaba en su cama de la prisión, al día siguiente duerme en un palacio, cuando Faraón reconoce que José es un hombre excepcional, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero, ¿qué hubo de aquellos sueños que él tuvo y que fueron motivo de discordia, donde sus hermanos se postraban delante de él? La previsión y planificación cuidadosa de José salvó de morir a millones de personas cuando llegó la gran hambruna. Entre las personas que fueron salvadas se encuentran sus hermanos, quienes ahora están atribulados y angustiados cuando José se presenta a sí mismo delante de ellos, reconociendo que ahora sus vidas están en manos de aquel a quien quisieron destruir. La reacción de José ante la tribulación y angustia de sus hermanos se encuentra registrada en Génesis 45, versículos 4 y 5, que leemos. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Dios usó a José para preservar a su pueblo, la nación testigo del Dios vivo, de la cual vendrían los profetas, de donde vendría nuestra salvación, el Mesías. Y este es un principio glorioso al cual debemos aferrarnos. Sea lo que sea que esté sucediendo en su vida, aunque esté atravesando momentos de angustia, momentos de incertidumbre y de dolor, aunque crea estar experimentando el silencio de Dios, créalo, Dios siempre está ordenando la vida de sus hijos. Aquello que alguien pudo hacer para lastimarlo, Dios lo va a revertir para bien, con miras a nuestro beneficio, porque Dios quiere darnos bendiciones eternas. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó sol y nadie para morir en la cruz. Merecedor de alabanza,
sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, santo. Cuando después de un gran temporal te acercas a una playa, te vas a encontrar todo tipo de desperdicios que las olas y las mareas han devuelto a tierra. Trozos de madera, aparejos, botellas y demás enseres que manifiestan la suciedad y contaminación que nosotros arrojamos a los mares. Las tempestades sirven para hacer limpieza de parte de esta suciedad e inmundicia que hemos acumulado en los océanos. De un modo similar, ciertas tempestades en forma de tentaciones y pruebas en nuestra vida nos sacuden para hacer aflorar a la superficie todo tipo de corrupciones que hemos ido acumulando, a revelar aquello que hay en lo profundo de nuestro ser, a hacer aflorar la realidad de lo que somos. Dios permite, en su sabiduría, que la tormenta nos sacuda para limpiarnos, pero sobre todo para conducirnos a un destino. No el destino que nosotros anhelamos, sino el que Él provee como mejor opción para cada uno de nosotros. Hay gran cantidad de textos a lo largo de la Escritura que usamos como referencia para nuestra vida. Textos que conocemos de memoria y que repetimos de una forma constante. Textos que hablan de promesas de bendición para cada una de nuestras vidas. Textos como aquel que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que a Dios aman, todas las cosas cooperan para su bien. Somos más que vencedores en Cristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y así cientos y cientos de promesas a lo largo de la Escritura, con una larga lista. Y seguro que tú tienes aquella promesa que es más familiar, más bendición, de más bendición para tu vida en el momento. Aquella promesa que en el día de hoy te trae un mayor consuelo. Qué hermosas son estas promesas, ¿verdad? Qué consoladoras, qué cargas de ánimo para nuestra vida, sobre todo cuando los mares de la vida están en calma. Pero, ¿qué sucede cuando la tormenta se desata en la vida? Cuando la familia se resquebraja. ¿Qué sucede cuando las personas que amas te decepcionan? Cuando la enfermedad te azota. Cuando suceden cosas trágicas en la vida de aquellos que aman a Dios. Cuando la depresión toma las riendas de nuestra mente. Cuando los pensamientos afloran de abandonar la carrera.
Esos tiempos donde el rencor se adueña de nuestra vida, donde somos dominados por la incapacidad de perdonar y el dolor, sea físico o emocional, toma el control de nuestra experiencia. Tiempos en donde las promesas nos resultan en muchas ocasiones palabras vacías. ¿Cómo puede cooperar para mi bien la tragedia? ¿Cómo puede colaborar para mi bendición la soledad? ¿Cómo el ser abandonado, rechazado, despreciado e insultado ayudarme a ser bendecido? La historia de José es la historia de la tragedia de una vida. Un joven, el menor de sus hermanos, con el afecto especial de su padre, con dotes manifiestas de sensibilidad espiritual. Una vida que despierta los celos de sus hermanos. Hermanos que le van dando de lado hasta que finalmente le venden como esclavo, dejándole como muerto ante su padre. José, un joven abandonado, despreciado y casi asesinado por su propia familia. No sé cómo te sentirías o me sentiría yo ante tal magnitud de desprecio. La Biblia no se para a relatar las emociones negativas que tendría que sentir el propio José en su periplo. Pero que se silencie no quiere decir que en medio de las tempestades José anduviera exultante y saltando de alegría. Seguramente, en aquella caravana en la que era transportado como esclavo, se preguntaba delante de Dios, ¿por qué? Él había sido un buen hermano, no había hecho nada en contra de los suyos, ¿por qué tanto desprecio? Como esclavo, aceptó su lugar e intentó ser fiel en el cumplimiento de sus tareas en casa del oficial egipcio. Y aún allí, por ser leal a su señor y fiel a su fe, sufre la injusticia de ser acusado con engaños y fraudes. Pierde su posición, termina acusado injustamente en una cárcel. Nuevamente nada sabemos de sus sentimientos en este periplo descendente, en esta tragedia de su vida, solo que sigue confiando en Dios. Pero la pregunta seguiría en su mente, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Habrá maldad oculta en mi corazón? ¿Por qué se levantan tantas tormentas contra este hombre joven? Aún en la cárcel, su sensibilidad espiritual le ayuda para revelar sueños a sus compañeros de penurias. Y allí, de nuevo, el desengaño. Aquellos a los que auxilió, que prometieron que nunca se olvidarían de él, aquellos en los que se arriesgó para acompañar, aquellos que ayudó en medio de la necesidad. Nadie le devolvía nada. Se olvidaron de todos sus favores. Tragedia tras tragedia. Frustración, engaño, abandono, olvidos, injusticia. Injusticia de lo que rodeaba la vida de José por todas partes. Sin embargo, en el dolor que sufriría vez tras vez, en su corazón no dejó de esperar en Dios. Y esta es la diferencia de José con muchas otras actitudes. Por eso llegó el tiempo en el cual José ya estaba, no donde él quisiera, donde él aspirase en muchos momentos, sino donde Dios le tenía preparado. José no sabía los porqués de su camino. Solo confiaba en que la providencia de Dios le llevaría al destino de utilidad, al destino donde realmente sería un instrumento en sus manos. Por eso, cuando al final del periplo de su vida, encontramos a José confrontando a sus hermanos, 20 años más tarde de haber sido dado por muerto, no encontramos rencor en José. No hay sed de venganza, sino hay una comprensión de la providencia de Dios. Nota una serie de frases que encontramos en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, y que nos hablan de realmente la convicción que había en la vida de José. Dice en el versículo 8, le dice José a sus hermanos, no me enviasteis vosotros. Y ha repetido ya en el versículo 5 y 7, sino que Dios me envió. Los planes del hombre no estorban los designios de Dios. José fue abandonado, fue despreciado, pero no fueron sus hermanos los que les llevaron a Egipto, fue la mano de Dios que le guió. De una forma inconsciente. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, para nosotros inconsciente, está cooperando para cumplir los planes de Dios en la historia. Dios es el gran soberano de la humanidad. Por ello, ante todo lo que nos rodea, que a veces no comprendemos, lo que nos toca es orar y buscar estar en sintonía con los planes de Dios. No puedo entender muchos porqués, no puedo entender muchas tormentas que están azotando mi vida, no puedo entender
Cuando estoy haciendo las cosas bien, porque todo se desmorona, y cuando las estoy haciendo mal, incluso porque no llega el juicio. No puedo entender los porqués. Simplemente puedo saber que no estoy yendo hacia donde yo quiero, sino hacia donde Dios quiere llevarme. Y eso es lo que me da confianza. En segundo lugar, fíjate lo que dice el propósito de todo lo que había vivido. Hay un propósito de Dios en todo este tiempo y en todas las experiencias que durante 20 años ha tenido que sufrir José. Dice versículos 5 y 7, este tiempo ha sido para preservaros la vida. Dios estaba siendo fiel con las promesas que había dado a Abraham y a toda su familia. En su familia, en su descendencia, Dios bendeciría a todas las naciones, y por eso fue preservando, y preservó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora estaba preservándole con toda su descendencia, poniendo a su hijo José en el lugar que le correspondía. Dios está cumpliendo con su fidelidad, y en su fidelidad termina diciendo José que hay una gran liberación, una gran salvación de todas las cadenas y tormentas que quieren apartarnos del camino. Cuando quieres servir a Dios, cuando estás en el plan de Dios, vendrán tormentas, pero Dios es fiel en liberarte de todas ellas. Es aquel que calma los vientos y la tempestad para que llegues al puerto deseado por Dios. Pero fíjate, hay una frase tremenda en el versículo 8, cuando dice, Dios me ha puesto por padre. He terminado por ser una figura de respeto y referencia para Faraón, ser colocado como la persona más importante y poderosa de aquella región, el consejero de máxima confianza para Faraón. Pero en este lugar, en esta posición, no había alcanzado José esta preeminencia en base a sus recursos, en base a su capacidad, en base a su sabiduría. No eran sus habilidades, sino que era la mano de Dios, la providencia de Dios que le trajo hasta aquel lugar. José había entendido perfectamente la obra de Dios. Y lejos de buscar culpables, lejos de llenarse de resentimiento, lejos de maldecir su suerte y circunstancias, esperó con paciencia el tiempo de Dios. La providencia de Dios nos enseña que al final del camino veremos los planes de Dios. Pero gran parte del camino tenemos que transitarlo a ciegas, en medio de todo tipo de tempestades, de peripecias, con una única brújula, con la sola brújula de la fe. La fe que nos enseña que los planes de Dios son siempre perfectos. Pero tú y yo, ¿cómo respondemos ante las tormentas del camino? Esas tormentas que Dios permite que se levanten para eliminar de nosotros lo que estorba, para limpiarnos de las inmundicias que hemos acumulado, para llevarnos hacia donde Él quiere colocarnos. Esas tormentas que no nos permiten en muchas ocasiones ir a donde nosotros quisiéramos, como en cierta ocasión le pasó al apóstol Pablo, que fue estorbado para no ir a donde él quería. Esas tormentas que nos impiden estar donde nosotros creemos que merecemos estar. Esas tormentas que en muchas ocasiones nos roban el gozo y la alegría de la vida. ¿Cómo reaccionamos? Tristemente, creo que no reaccionamos como José. En muchas ocasiones respondemos con excusas, buscando culpables alrededor o buscando argumentos para justificarnos. Respondemos con quejas, maldiciendo, pataleando, lamentando y llorando. Respondemos con acusaciones hacia otros por sus actitudes, por sus conductas, porque las cosas no son como nosotros quisiéramos. Respondemos abandonando. Y que sean otros los que lo hagan. Yo no. Respondemos incluso con una falsa humildad. Yo no sirvo, otros lo harán mejor. Lamentablemente, pocas veces respondemos con fe. Esa fe que aún sin entender, persevera. Esa fe que aún en medio de la tormenta, confía en que Dios sabe lo que hace. Esa fe que persiste en seguir a Cristo, aunque todo alrededor se desmorone. ¿Sabes? La clave de una vida de fe, de una vida que espera en la provisión y la providencia de Dios, la clave es perseverancia. Al final del camino y sobre todo en la eternidad veremos el resultado de la perseverancia. Pocas veces utilizamos esa palabra en nuestras vidas, porque nos dejamos guiar por nuestras emociones. Pero creo que esta palabra, perseverar, es la clave para aquel que espera la providencia y la provisión de Dios. Quizás un ejemplo del fracaso que tenemos ante las tormentas lo estamos viendo con las secuelas que la
pandemia COVID-19 ha dejado y ha sacudido a la humanidad de una forma tremenda. Secuelas que son evidentes en nuestro tiempo: impaciencia, agresividad, impulsividad, descontrol en muchos ambientes. Pero sobre todo, incluso a nivel cristiano y a nivel iglesias e iglesia, encontramos la realidad de muchas personas que considerábamos fieles, respaldo, apoyo, instrumentos, han abandonado sus compromisos. Personas que han sido incapaces de permanecer cuando las puertas se han abierto. Personas que sí afirman creer en Cristo, pero que se dedican a murmurar, a excusarse, a buscar su comodidad física y espiritual, pero no poner la mano en el arado y perseverar. Quizás personas que buscan lo suyo propio. Y quizás esta búsqueda de lo propio de cada uno es la que estamos encontrando en una sociedad post-pandemia. Nuestra comodidad. Muchos compromisos que han sido olvidados. Otros quizás se han reforzado. Actitudes que fomentan en muchas ocasiones no la unidad y no el permitir a Dios que nos lleve a donde Él quiera, sino de forzar nosotros, desde la queja, que se hagan realidad muchas veces nuestras ambiciones, nuestros deseos y nuestros sueños. Por ello vemos un tiempo donde la impaciencia, la confrontación y no esperar el tiempo de Dios han tomado las riendas. El camino de la fe. El camino de confiar en los planes de Dios y en la providencia de Dios. No es el camino de forzar nosotros los tiempos de Dios, sino de poner nuestras vidas, muchas veces zarandeadas por circunstancias y temporales, poner nuestras vidas delante de Dios y clamar: Señor, llévame donde tú quieras. Y quizás esta es la petición que pudiéramos poner en labios de José, preguntándose: ¿por qué mis hermanos me han abandonado? Pero Señor, llévame tú donde tú quieras. ¿Por qué soy acusado injustamente en casa de mi señor egipcio? No lo sé, pero llévame donde tú quieras. ¿Por qué se olvidan de mí aquellas personas a las que le he hecho bien? No lo sé, Señor, pero llévame donde tú quieras. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado?, clamó Jesús en la cruz. Pero en aquel huerto de Getsemaní, cargando con la angustia de tu pecado y mi pecado, Jesús termina diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Confío en que tus planes son perfectos. Ese es el modelo para cada uno de nosotros. José esperó en Dios y fue exaltado. Los hermanos de José quisieron obrar en sus fuerzas y caminaron entristecidos. Por eso en este tiempo, no sé qué tormentas, qué circunstancias están azotando tu vida, pero puedes poner tu confianza en este tiempo, en saber que la providencia de Dios quiere llevarte para ser instrumento de bendición y útil. ¿En qué quieres esperar en este tiempo? ¿Depositar tu confianza en Dios o en tus logros? ¿Esperar en Dios o esperar en tus fuerzas? El Señor te dice: confía en mí, espera en mí y yo haré. Que cada uno de nosotros podamos decir en este día: Señor, aunque no entiendo el camino, aunque no entiendo lo que me está pasando, Señor, llévame donde tú quieras, porque donde Dios quiere llevarte es el lugar de paz y de bendición. A lo mejor a través de cárcel, a través de injusticias, pero sus propósitos al final son de bendición. Puedes decir hoy con José: Señor, llévame donde tú quieras. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude, a ti y a mí, para poder decir: Señor, no donde yo quiera ir, sino donde tú me quieras llevar, allí iré. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas,
pues tú me iluminas. Oh, oh. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que. Hey, 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 Espíritu Santo, lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Yo quiero hacer tu voluntad. Hay peticiones delante de Dios que son muy arriesgadas. Ese camino de fe, ese camino de José, de esperar y confiar en a donde Dios le llevaría, está lleno a veces de luchas, de sufrimiento, de aflicciones, de no entender el porqué. Pero el porqué lo entenderemos al final, no tenemos que entenderlo ahora. Dios nos pide que confiemos en Él, porque Él nos llevará al puerto seguro, nos llevará al buen destino. ¿Puedes confiar hoy? Sé que nos cuesta a todos la fe, lo intangible, lo que no podemos tener controlado. Pero el Señor dice, deja que yo controle tu vida. El piloto del avión de nuestras vidas es Dios. Y aunque no le veamos, confiamos en que Él nos llevará a un buen destino. Por eso vamos a pedir al Señor que nos enseñe en este día a descansar en Él, porque esta es la única clave, la clave final para alcanzar la victoria. Perseverar en el camino de la fe. Señor, gracias. Gracias porque nos has abierto un camino de esperanza. Gracias porque tú cumples
cada una de tus promesas. Tú has prometido a Abraham que cuidarías de su familia y le darías una descendencia, e incluso en medio de la hambruna más grande tú preparaste a José como instrumento de bendición. Señor, sabemos que tú has prometido para cada uno de nosotros una herencia eterna, y a veces, aunque no podemos verla, la vemos muy distante. Sabemos que tú estás preparándolo todo. Y, Señor, confiamos en tus planes, confiamos en tu providencia, confiamos en tu provisión. Pero, Señor, también tenemos que reconocer delante de ti, yo tengo que reconocer tantas dudas que a veces azotan mi mente y mi vida. Pero, Señor, quiero pedirte por eso, para mí y para todos aquellos que escuchamos y tenemos esta carga. Señor, aumenta nuestra fe. Enséñanos a descansar en que tú haces las cosas bien, en el tiempo oportuno, en el tiempo de bendición. Por eso, Señor, que no sea lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, sino lo que tú. Llévanos donde tú quieras. Enséñanos a esperar que tú estás trabajando, a confiar en tu obra y a saber que donde tú nos lleves es el lugar donde realmente seremos de bendición e instrumentos útiles en tus manos. Señor, que no sea lo que yo quiero, que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú. Que a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y en verdad ayúdanos a descansar en ti. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a perseverar en todo este tiempo.